Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, muy buenas noches a Tolerancia Cero en esta noche de enero que podría haber sido alba o azul, pero no fue ninguna de las dos, y aquí hay dos representantes que por lo menos están aquí tranquilos y felices. Ninguno llegó con la cara larga o celebrando de más. Así que aquí estamos ya equipo completo y nos vimos ya para el PCR el día viernes. Esa maravillosa experiencia que compartimos todos los viernes antes de empezar el programa. Y aquí estamos listos para comenzar a comentar lo que ha ocurrido esta semana, que, bueno, tiene todo menos un verano tranquilo. Y vamos a comenzar por los test de tolerancia. Daniel Mansuy, ¿cuál es tu test? Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, Matilde. Buenas noches. Mi test de tolerancia tiene que ver sobre el proyecto de ley de aborto que se está discutiendo en la Cámara de Diputados. Y tiene que ver con lo siguiente: mal nombrar a las cosas, decía Camus, es agregar desgracia al mundo. Y se habla mucho de dos conceptos, se repiten dos conceptos, ¿no? Uno es aborto libre y el otro es despenalización. Y son dos figuras muy distintas que producen efectos distintos, y por tanto quienes son partidarios de esta ley yo creo que deberían ser muy precisos respecto a estar hablando de despenalizar, que significa que no haya pena, digamos, criminal por el acto de aborto, o aborto libre, que significa que hay un derecho que es exigible y que hay una prestación que el Estado debe otorgar. ¿Por qué es importante esto? Porque en el proyecto de ley que se aprobó bajo el gobierno de Michelle Bachelet, que era teóricamente de despenalización, terminó siendo un proyecto que fundaba una prestación exigible, y de ahí tuvimos esa larga discusión, no sé si es que la recuerdan, respecto a la objeción de conciencia institucional, ¿no? Y que tiene que ver justamente con si solamente está despenalizado o si es un derecho de la mujer. Y por tanto mi llamado simplemente, más allá de las posiciones que cada cual tenga en esta materia, que es muy difícil, a hablar muy claramente respecto a si cada cual está a favor de la mera despenalización o si está a favor de algo así como el aborto libre, que tiene otras consecuencias jurídicas y políticas. Ese es mi test de tolerancia, que ojalá podamos discutir con los conceptos bien aplicados para que la discusión se dé en términos adecuados. Daniel Matamala, muy buenas noches, bienvenido. ¿Cuál es tu test de tolerancia? Muy buenas noches, Mati. Quiero hablar de lo que ocurrió en Temucuicui, porque pasan los días y en vez de aclararse lo que pasó allí, se van sumando más confusiones y más versiones contradictorias sobre este operativo de resultados desastrosos de la PDI, que congregó más de 800 detectives de todo el país para una operación que finalmente terminó con un decomiso de marihuana y lamentablemente con el fallecimiento de un funcionario policial, además de acciones bastante discutibles que vamos a conversar más adelante con nuestra invitada, que afectaron a menores de edad y que vulneraron derechos de menores de edad. Hay dos versiones que son claramente contradictorias. Primero, el fiscal regional de la Araucanía dijo que el hecho de que este operativo hubiera sido el mismo día en que se conocía el veredicto del caso Catrillanca simplemente fue absolutamente accidental. Pero luego, ante el Congreso, el director de la PDI justificó esa coincidencia, diciendo que la eventual asistencia de las comunidades mapuche a la ciudad podría implicar un número menor de personas no vinculadas a la investigación en Temucuicui y facilitar el ingreso a las comunidades para realizar las diligencias. Hay dos versiones contradictorias de dos instituciones que supuestamente trabajaron en conjunto para ese operativo. Una de las partes no está diciendo la verdad, o no está bien informada, o no se ha explicado bien. Hay que saber exactamente qué pasó allí. Y hay que saberlo porque este no solamente era un operativo policial, es evidente que hay un trasfondo político que hay que considerar. Era ni más ni menos que el aniversario, era ni más ni menos que el día en que se conocía el veredicto por el caso Catrillanca, y el hecho de que este operativo de esta manera, con estas dimensiones y en esa fecha se hubiera realizado, evidentemente genera muchas suspicacias. Creo que han pasado los días y todavía no tenemos claridad sobre algo que urge aclarar: de qué forma se están planificando, se están aprobando y se están realizando operativos como este, que tuvieron tan lamentables consecuencias, entre ellos la pérdida de la vida de un funcionario policial. Gracias, Daniel. Bueno, lo vamos a revisar todo también con la defensora de la infancia, Patricia Muñoz, quien es la invitada de esta noche aquí en Tolerancia Cero. Y para hacer mi test de tolerancia, quiero pedirle al director si nos puede mostrar una foto que hoy día tomé en Twitter, que corresponde a la agencia 1, la sacó Pablo Ovalle, y esta imagen corresponde a la playa El Canelillo el día de ayer. Como ustedes pueden ver, ahí no hay distancia social, no hay mascarillas y hay una cantidad gigantesca de gente. Es responsabilidad de las personas, por cierto, pero también hay una responsabilidad cuando hay inconsistencias comunicacionales o también hay decisiones contradictorias por parte de la autoridad. Por ejemplo, no se entiende que en una misma comuna que tiene un aforo de 5 personas para hacer una reunión social, en la misma comuna se abra
Fantasilandia, donde claramente la fila y entrar al barco pirata, por ejemplo, no resiste ninguna distancia social, porque incluso te caes. Y se formaron unas filas gigantescas. Tampoco se entiende que el viernes el ministro Enrique París, en una entrevista en la radio El Conquistador, dijera que la situación era compleja y que durante esta semana, la semana que vamos a comenzar, se iban a analizar, incluso dejó abierta la posibilidad a que se fuera a cuarentena la región metropolitana. Bueno, no se condice tampoco con que ayer dijera que en realidad 11 regiones habían bajado sus casos. Un día estamos yéndonos a cuarentena, el otro día han bajado los casos. El ministro sabe que no se pueden comparar días, sino que se comparan semanas y ahí vemos si la tendencia es al alza o a la baja, y en este caso claramente la curva va en ascenso, y tampoco tenemos claro qué significan y qué van a representar estos extendidos permisos de vacaciones que paradojalmente tienen como destino las comunas que hoy están registrando, superan los 20 casos por 100.000 habitantes, que era más allá del límite que se había puesto para aplicar una cuarentena. Valparaíso, Viña del Mar, Pucón, Villarrica, solo por nombrar algunas. Así que hay responsabilidad a la gente, pero la información consistente y clara es vital en una pandemia para que las personas puedan tomar decisiones, para que las personas puedan acatar de parte de la autoridad lo que les dicen y no ver esta imagen que, bueno, alguien decía, probablemente ahí se está formando la cepa chilena. Tremendo. Macarena Lescornés, bienvenida, buenas noches. ¿Cuál es tu test de tolerancia? ¿Qué tal, Mati? Muy buenas noches. Yo sigo un poco con tu tema, porque fíjate que esta semana superamos los 60.000 casos en lo que llevamos de enero, que es algo que nos retrotrae a lo que fue el junio, ese junio aciago, ese junio oscuro. Pero esta semana también escuchamos al Seremi de Valparaíso, quien con la cabeza cabizbaja, la verdad, que daba cuenta de algunos ejemplos de algunos problemas que tenían a la hora de fiscalizar. Y eran ejemplos que demostraban la absoluta falta de conciencia a la hora de respetar normas, pero también a la hora de entender que de estas salimos todos juntos. Por ejemplo, él contaba y daba algunos casos, cómo aparecían menores de edad, un niño de 3 años dentro de un permiso colectivo de trabajo, como por ejemplo por celebrar el cumpleaños de una mascota habían terminado contagiados 15 personas. A uno le daría la risa si no fuera porque nos estamos jugando la vida de muchísimas personas. Pero también él daba ejemplos de falta de solidaridad a la hora de llamar por teléfono a contactos, es decir, a personas que habían estado en actividades de altísimo riesgo, para que les dijeran precisamente con quién habían estado y empezar así la trazabilidad. Él daba, por ejemplo, algunos casos de padres que negaban el parentesco con sus hijos para no colaborar a la hora de trazar. Hay que dejar bien en claro que las semanas que vienen nos jugamos el futuro de la pandemia no en las UCIs, porque cuando llegamos a la UCI ya es demasiado tarde. Nos lo jugamos en la trazabilidad, es decir, en la capacidad que tengamos de trazar, de contactar, de aislar a las personas que hayan estado en contacto con alguien que sabemos que tiene COVID o que es sospechoso de COVID. En esa campaña no solamente, por supuesto, tiene la primera tarea la autoridad, sino también todos nosotros. Si no colaboramos, ese empeño por trazar no va a llegar a ninguna parte. Y solo quiero agregar una cosa más. El Seremi de Valparaíso, que daba cuenta de todos estos casos, él padeció de COVID. Él estuvo 10 días conectado a un ventilador, estuvo 20 en la UCI. Y que él fuera el que dijera, a mí casi me cuesta la vida, y tener que narrar esos ejemplos, da cuenta cómo hay tanta falta de conciencia de unos, pero tanta conciencia en otros. Y eso es algo que no solamente nos tiene que llamar la atención a todos, sino incluso y sobre todo a quienes tienen las comunicaciones en sus manos. Así es. Bien, Macarena, muchas gracias. Reiteramos entonces que la invitada esta noche es Patricia Muñoz y que nos pueden ver a través de todas nuestras plataformas, Instagram, Facebook y por supuesto con el hashtag Tolerancia Cero pueden conversar también con nosotros. Bueno, yo les decía que este verano, habitualmente los veranos eran fome, este tiene de todo menos fome, y esta última semana en el plano político se dieron muchas cosas. Finalmente se realizó esta inscripción de listas para los constituyentes, listas para los gobernadores, para los concejales y para los alcaldes, que definió muchas líneas de cada uno de los conglomerados. Y no sé qué te pareció a ti, cómo quedaron digamos, quién quedó más fortalecido. Chile Vamos, la oposición que tiene más listas. Sí, es como la crónica de algo anunciado, porque esto lo hemos comentado varias veces, ¿no? Y en ambos mundos hubo muchas tensiones, pero me parece que la lista de Vamos Chile, porque creo que le cambiaron el nombre
Creo que lo invirtieron, ¿no? Me parece que la derecha, con sus tensiones, queremos discutir algunas de ellas más o menos complejas, pero me parece que hizo la pega de hacer una lista lo más amplia posible, de manera de sacar el mayor rédito electoral posible, porque esto es de técnica electoral. Mientras más uno se divide en lista, más escaños pierde, y la izquierda no solo va dividida entre sus grandes bloques, ¿no? Por un lado la vieja Concertación, por otro lado el PC con una parte del Frente Amplio, por otro lado una parte descolgada del Frente Amplio que representa al Partido Humanista, sino que muchas listas de independientes son de sensibilidad mucho más opositora que oficialista. En consecuencia, me parece a mí que este cuadro general conduce a que la derecha va a tener una representación muy alta, digamos, no sé si llega al 50%, pero creo que va a estar tranquilamente arriba del 40%, lo que va a configurar toda la discusión constituyente para adelante. Digamos. Yo creo que la izquierda va a tener años y décadas para lamentarse de no haber podido llegar a un acuerdo un poco más amplio. ¿Y esta alianza en Chile Vamos con el Partido Republicano, tú crees que esta sacada de calculadora va a ir en favor del conglomerado o le va a jugar en contra? Yo sé que produce muchas tensiones, que mismo lo habíamos discutido. Yo había dudado aquí que Bópoli se fuera a sumar a eso y Macarena me había dicho, los votos son los votos, Daniel, esto es muy duro. Pero yo creo que incluso si es que se le fueran votos, por técnica electoral, digamos, por cómo está diseñado el sistema, conviene ir juntos de todas maneras porque se maximizan los escaños a ganar, digamos. Sí, yo no estoy muy de acuerdo con eso por varias razones. Aquí hay dos discusiones, ¿no?, que se juntan. Una es la discusión, si se quiere, más de principios en términos de si una derecha que quiere ser democrática, que quiere ser moderna, debe o no aliarse con una derecha más extrema, que es la discusión que se da, por ejemplo, en Alemania, donde gran parte de la derecha chilena dice admirar mucho a la democracia cristiana alemana, identificarse mucho. Bueno, pregúntenle a la democracia cristiana alemana si ellos estarían dispuestos a hacer una alianza electoral con Alternativa por Alemania, que es el partido de extrema derecha. Cuando alguien lo intentó hacer en una acción regional en Alemania, fue un escándalo tal que obligó a una serie de renuncias, etcétera. En Alemania, en Francia, se usa el llamado cordón sanitario, en el cual los partidos de derecha democrática dicen nosotros no queremos tener nada que ver con esa extrema derecha radical. Entonces, ahí hay una primera discusión en la cual claramente la derecha chilena hoy día se ha puesto más del lado de lo que hizo en su momento el Partido Republicano en Estados Unidos, y vemos cómo le fue. Y yo no creo que sea necesariamente, ni siquiera desde el punto de vista pragmático electoral, una muy buena decisión. Los votos que tiene el Partido Republicano son, por decirlo menos, inciertos. No es una gran fuerza electoral, o no lo ha demostrado hasta ahora. Tampoco tenía una lista de candidatos tan fuerte. Entonces, está tomando un gran costo la derecha, llamemos tradicional, Chile Vamos, un costo que especialmente es muy fuerte, por ejemplo, para Evópoli, o para los sectores de RN de Mario Desbordes, que hablaban de una derecha social, con una ganancia que yo creo es bastante incierta. Así que ni siquiera desde el punto de vista más pragmático de los votos, yo estoy tan convencido que está haciendo un muy buen negocio la derecha de Chile Vamos con esto. Sí, o sea, yo creo que tú distingues bien las dos discusiones, que una es puramente pragmática, si es que esto sirve o no, y la otra que tiene que ver con los principios, si es que hay partidos que están violando principios por aliarse con esta derecha, ¿no? Y ahí mi reflexión sobre eso tiene que ver con lo siguiente. Yo creo que la naturaleza del Partido Republicano chileno todavía está en duda, digamos. José Antonio Kast fue diputado de la UDI durante 3 periodos, por tanto, hay... Por decirlo así, el Partido Republicano podría ser una UDI noventera y no más que eso, y naturalmente tiene en su interior también gente que piensa que debería hacer otras cosas más cercanas a lo que está haciendo Trump. Y yo creo que no está clara. Pero Daniel, la UDI noventera no es precisamente muy democrática. O sea, aquí entronca lo que quedaba de pinochetismo en la derecha, que siempre ha estado con una forma de autoritarismo nueva, que es el trumpismo, por ponerlo en palabras muy sencillas, no y muy simplificadoras. Pero hay un tránsito, digamos, de una derecha que no había terminado de consolidarse como una derecha plenamente democrática y que de nuevo se ve seducida por formas más bien autoritarias. Bueno, si es que lo lea así puede ser. O sea, todo lo que yo quiero decir es que José Antonio Kast no rompe con la derecha chilena, sino que es parte de ella, digamos. Y de hecho fue parlamentario por ahí, fue candidato a presidente de la UDI mucho tiempo, o sea, 2 veces, digamos. Secretario general de la UDI. Y la otra discusión es la discusión pragmática, donde yo tengo la sensación, pero puedo estar equivocado, de que el Partido Republicano por fuera tenía mucho poder de daño. Porque unos pocos votos te pueden hacer perder muchos escaños. Pero naturalmente esto lo vamos a ver el día de la elección. No, acá que ahí estuvo el gallito con Tere Marinovich, que se amenazó con A mí lo que me llama la atención de todo esto es que precisamente quienes eran protagonistas de esto parece los únicos que no estaban enterados de lo que estaban haciendo. Porque lo que vimos después de la inscripción de Tere Marinovich, que ahora a todo esto en unos días más vamos a finalmente ver cómo quedaron todas las planillas, porque hasta el momento todavía no sabemos cuáles se aceptan y cuáles no. Pero lo que a mí me llama la atención de todo esto, sobre todo el caso de Silvia Izaguirre, cuando ella dice que baja su candidatura, ahí está por verse aún todavía, porque al parecer no puede bajarla, pero
se sorprenden después, o sea, una vez que se inscribe, se sorprenden de lo que implica estar con el Partido Republicano. Si hay una elección de las 8 o 9 que tenemos que enfrentar este año, que es absolutamente de principios, es la de la Convención Constitucional. Porque ahí nos estamos jugando, no es que la elección de un alcalde en el cual a lo más tenemos una visión de si hay que poner más luces, si hay que poner más seguridad, si hay que poner pavimento, lo que sea. Aquí nos estamos jugando el modelo de Estado. Por lo tanto, si había una elección en la cual había que estar seguro de con quién entrabas a la convención de la mano, era esta. Pero eso no lo supimos el día de la inscripción, lo supimos hacía 15 días, cuando Chile Vamos estaba negociando con el Partido Republicano para llevarlos por lista. Y que nos digan que ahora no sabían cómo funciona el sistema electoral, cuando es exactamente calcado el de la Cámara de Diputados, sabemos lo que implican los subpactos, sabemos lo que es hacer un pacto, ahí hay algo que a mí no me cuadra. Es decir, si había un tema de principio que no querían ir con el Partido Republicano, al momento que el Partido Republicano entraba por la puerta para sentarse a hacer un pacto electoral para la constituyente, si tienes principio te paras y te vas. Pero no después de verte en tu inscripción y dices, no, lo que pasa es que habíamos dicho que solamente eran 13, esta suerte de cherry picking, como dicen los expertos electorales, de este sí, esto no, era el Partido Republicano, con lo bueno y lo malo que eso implica. Pero después salir a decir, ahí hay algo que a mí de verdad no Además me cuadra entró en un todo cupo esto. de Renovación Nacional, por lo tanto, ¿quién fue la persona que autorizó? Eso todavía no lo conocemos. No, las directivas autorizaron, si estaban reunidos, firmaron. y además no era un nombre que se te pasara, digamos, no era Así es, un y nombre ella medio estaba exótico, ahí, era una persona todos, perfectamente dijeron, conocida. claro. Por lo tanto, es responsabilidad de la gente que estaba ahí. Ahora, En un claro, distrito muy importante además. En un distrito muy en un importante distrito además. además Y que estaban mirando. dentro pero- de la lista de RN, ¿tienen posibilidad de salir? O sea, sabemos cómo se constituye la lista. o sea, ahí la gran jugada era que Monkever arrastraba, por ejemplo, a Izaguirre. Eso fue lo que se negoció con Ciudadanos en su minuto. Ahora el tema, hay que ver si va a ser así o no y cómo funciona todo. Es que todo esto es de lógica electoral, pero una lógica electoral que opera para todos. Es decir, incluso una negociación de por qué si Izaguirre va en un cupo independiente RN y no eventualmente en otro. Y era porque así dijo, bueno, ok, que arrastre Monkever y eventual entra. Bueno, ese mismo cálculo lo hizo el Partido Republicano. Insisto, cuando tú los sientas a la mesa, ellos hacen exactamente el mismo cálculo del resto. ¿Por qué no lo van a hacer? Es que Y eso fue lo que ocurrió. Yo estoy de acuerdo en que, en fondo, si pactas con un partido de extrema derecha, no te puede sorprender luego que te pongan un candidato o una candidata de extrema derecha, digamos, eso va Y en ojo, parte y de la sobre todo negociación. en esta elección, Y porque sobre- si fuera de estoy acuerdo. alcalde, otra discusión. Pero Ahora, está hablando los alcaldes de los también temas de constituyentes. principio importantes. Yo creo que también es una elección que tiene que, pero también tiene que ver con gestión. Ahora, yo creo que además la derecha hace un mal negocio porque le está dando oxígeno a un proyecto que evidentemente le roba votos a ella. O sea, el proyecto del Partido Republicano es quitarle votos, reemplazar, complicar a la derecha tradicional. Y ese proyecto no le estaba yendo bien. Ojo, José Antonio Kassa con 7% de los votos en la presidencial, en los años siguientes más bien ha ido bajando, ha ido perdiendo terreno frente a otros candidatos que han ido entrando. Hoy día es el político peor evaluado de Chile según la encuesta CADEM. Creo que tuvo problemas en leer el estallido social, no lo leyó correctamente, eso le significó bajar también, se la jugó por suspender el plebiscito, no lo logró, se la jugó por el rechazo, le fue mal. Entonces, no era tampoco una fuerza arrolladora que uno dijera, bueno, a la derecha no le quedaba otro porque era demasiado fuerte. Creo que le están dando oxígeno, le están dando una inyección, digamos, a un proyecto que venía bien complicado. El Partido Republicano no venía con buenas perspectivas, no había logrado levantar una gran lista de candidatos tampoco. Entonces me parece que incluso desde ese punto de vista táctico están de alguna manera resucitando o dándole mayor relevancia a un proyecto que no venía tan fuerte. Vamos a la oposición porque ahí, claro, no está esta lista única, sino que está todo lo contrario. ¿A qué lleva eso? A una fragmentación total donde la oposición va a ver o sea, los escaños que van a lograr van a ser muy disminuidos en relación a lo que hubiera podido lograr con una lista y que también tiene sus propios problemas internos por candidatos que han sido discutidos internamente. Digamos, hay una fragmentación bien sorprendente, creo yo. Ahora, yo estoy de acuerdo con ello, digamos. Ahora, me parece también que esto que en algún momento se hablaba de una lista única de la oposición era bastante imposible, porque la oposición no es una oposición, son las oposiciones. Desde la Democracia Cristiana, Partido Socialista, PPD, comunistas, humanistas, Frente Amplio, más todas las fuerzas independientes, tratar de meter a toda esa gente en una lista, por ejemplo, en distritos que tienen 3 escaños y por lo tanto 4 candidatos, era completamente imposible y además hubiera afectado también el resultado electoral. Me parece que evidentemente se llegó a una dispersión que es casi absurda, ¿no? Cuando uno ve la cantidad increíble de listas que hay.
Pero también hay que decir que las oposiciones son muchísimo más diversas que, por ejemplo, Chile Sin Vamos. duda, pero uno podría haber pensado 2 o 3 grandes listas que incluyeran a todos los independientes, por ejemplo, ¿no? Para que la cosa fuera un poco más ordenada. Pero hay distritos donde la cantidad de candidatos es impresionante. Ahora, hace algunas semanas la queja de mucha gente era, oye, no les van los de independientes, no van a poder inscribirse, el sistema está armado para que los partidos no monopolicen todo. Bueno, se pudieron inscribir los independientes. Tenemos Ahora hay que ver 71 si listas. terminan ¿Cómo les siendo va? elegidos, digamos, porque yo creo que ese es el gran desafío, porque estamos todavía un poco, yo creo, con la resaca del baile de nombres. Primero tenemos que ver cuáles finalmente terminan estando en la papeleta, y otra cosa es quienes terminan estando en la Convención Constitucional. O sea, aquí falta muchísimo. Yo creo que mucho de figuras que hemos visto ahora independientes, que están, por supuesto, porque es la novedad, porque son figuras nuevas, caras nuevas, etcétera, hay que ver si terminan sentándose en la Convención Constitucional, porque el sistema es muy complejo, insisto, exactamente igual a cómo elegimos a los diputados, y sabemos cómo se articulan las listas, sabemos el poder de los partidos. Aquí la capacidad que tienen los partidos es infinitamente mayor a la que tienen listas independientes, salvo figuras muy elegidas. Por lo tanto, yo creo que vamos a tener digamos, una convención algo parecía eventualmente a los diputados. Hay que ver ahí los independientes cómo terminan trabajando. Yo diría que hay que no reconocer sé. también que los partidos incluyeron bastantes más independientes, Sí. bastante más gente fuera del mundo político tradicional de lo que venían haciendo antes. Es Creo que no hasta les cierto quedaba punto... otra, Daniel, yo creo que ahí pero era... hasta cierto punto algo escucharon de El de ese instinto de clamor, ¿no? supervivencia ahí es más alto que cualquier otro tipo de, Ahora, Claro, yo- como figura de bien, resquemor. Ahora, yo creo que la conocida. pregunta interesante es la que preguntabas tú. ¿Cuán distinta va a ser la Convención Constitucional A de la la Cámara de Diputados actual? sí. ¿Va a ser una réplica más o menos igual, con unas pequeñas Pero va a variaciones? ser paritaria, por lo menos. ¿O vamos a Sí, tener, ahí sería un tenemos cambio un cambio. hay una diferencia Yo creo que grande? el tema ¿O de vamos a los tener algo independientes es muy clave. distinto, donde realmente será una discusión de otro tipo del que tenemos hoy día en la Cámara, que no es muy estimulante, creo yo? Bueno, 11 de abril se despejan las dudas, más adelante se van a despejar las dudas presidenciales y ya están saliendo muchísimos candidatos al ruedo, por lo menos en Chile Vamos. Yo veo 6, Joaquín Lavín, Evelyn Matei, Sebastián Sichel, Mario Desbordes, Evópoli, que tiene que definirlo, José Antonio Kast, que seguramente se va a presentar, y en la oposición surgió un nombre que parece que está movilizando a lo que antes no se había movilizado, una aguja que puede estar impulsada todavía por el entusiasmo por Michelle Bachelet. ¿Cómo ven esta irrupción? No sé si quieren partir por la oposición, quieren partir por Chile Vamos. Es que hay un viejo dicho peronista que dice que en la política no existen los vacíos siempre se tienen que llenar. Y aquí había un vacío, evidentemente, del mundo de la centroizquierda, de la desconcertación, del bacheletismo. Varios candidatos habían intentado correr sin mucha presencia, y basta el hecho de que Michelle Bachelet, que sigue siendo sin duda la líder más importante de la oposición, más allá de que estén en otras cosas actualmente, basta que ella ni siquiera hable, digamos, sencillamente apriete digitalmente en la firma de una carta para que inmediatamente se revolucione todo el aspecto político de la oposición. El Partido Socialista en la práctica ya tiene candidata, para que estamos con cosas, ya es Paula Narváez la candidata del PS, los candidatos del PPD, del ADC, del Partido Radical quedan muy fuera, y Narváez tiene una oportunidad, creo, por el apoyo de Bachelet, por su condición de ser mujer, de ser de regiones, por no ser una política tan conocida, si bien es una política que tiene trayectoria, no es una cara tan nueva. Y ahora la pregunta es si va a ser capaz de, desde este punto de partida, construir algo relevante. Y ahí me parece que hay dudas. Hasta ahora Paula Narváez fue vocera de gobierno, por ejemplo, y no dejó mayor huella. Fue vocera de una campaña presidencial, tampoco dejó mayor huella, y por lo tanto tiene que rápidamente demostrar que ella es algo más que un símbolo interesante, o la elegida de Michelle Bachelet, que es capaz de generar una candidatura convocante, con ideas propias, etcétera. No tiene mucho tiempo para hacer eso, pero al menos tiene una oportunidad, un punto de partida que ninguno de los otros candidatos Y de la es un concertación rostro nuevo sobre el que venían trabajando hace tiempo. Había una maquinaria ya montada hace varios meses trabajando en el tema de convencerla, de conversar con ella. Mahmoud Alewi, muy cercano a la expresidenta Bachelet, estuvo detrás también de todo esto. El 1 de enero Mahmoud Alewi inscribió los dominios de internet ¿cómo era? Paula Narváez Presidenta 2022.cl y el otro Paula Narváez Presidenta.cl. O sea, ya esto estaba bastante más armado que cuando ella dijo que bueno. Y es bien interesante lo que dice Daniel. Vamos a ver si se logran finalmente traspasar esas fidelidades, pero hasta ahora es lo que más ha movido, digamos, a la oposición, lo que más ha hecho lo más generar, aglutinador que hemos claro, visto. lo más aglutinador, porque es un rostro que finalmente
es inobjetable, es una mujer, muchos la comparan con Jacinda Ardern, está bien, todavía no la hemos escuchado, así que no tenemos que ir tan lejos. Pero tenemos Justin Trudeau chileno, tenemos la Jacinda Ardern, a Kamala Harris también la teníamos. ¿Y quién sería Macron? ¿Quién es Justin Trudeau chileno? No sé, es que es como maldad ya a esta altura las comparaciones. Pero hasta Macron lo tuvimos por ahí dando vuelta el chileno. Es interesante el poder que sigue teniendo Michelle Bachelet para reconfigurar todo el mundo de la centroizquierda a partir de solamente la expresión de una mera opinión, digamos. Cayó José Gibil Insulza, cayó Álvaro Elizalde, y no sé si es que estuvo arriba alguna vez. Y recuerden que, si no entiendo mal, en 2 semanas más hay una apasionante elección primaria del PPD para elegir a su propio candidato, y probablemente Paula Narváez también se va a comer a ese mundo, digamos. Pero como bien dice Daniel, es un enigma, o sea, está recién partiendo, no tiene ni el carisma ni la popularidad que tenía Michelle Bachelet cuando ella partió, y por tanto tiene un largo recorrido para no de aquí a un año más, digamos, un 30% dice que la conoce en la encuesta académica que se publica mañana. Yo creo que hay que ver 2 cosas. Una es saber, porque el bacheletismo no solamente está en el mundo, digamos, de la socialdemocracia. Hay que ver, por ejemplo, el bacheletismo dentro de la democracia cristiana y el bacheletismo comunista, ojo, que fue quizás de los bacheletismos a ratos más involucrados por ejemplo, el tema, estoy recordando a Claudia Pascual, por ejemplo, con todo el tema del aborto, fue clave. O sea, hay que ver cómo se mueve el bacheletismo a nivel transversal. Y lo otro, hoy día conversando con gente, sobre todo de quizás más cercano a los sectores más conservadores dentro de lo que era la ex nueva mayoría, decían, ojo, porque algunas candidaturas nacen no necesariamente para terminar al final, pero para tender puentes. Y es ahí donde yo creo que hay que ponerle mucho ojo a lo que va a hacer Narváez, sobre todo hacia Jadwe, cómo se planta ante Jadwe. Es decir, si va a ir a la confrontación con Jadwe, hacerle competencia a Jadwe, o eventualmente lo que va a tratar es de aumentar potencialmente la base de apoyo a Jadwe, pensando que él termine siendo el gran, digamos, candidato de la centroizquierda. Por lo tanto, yo creo que eso hay que ver bien cómo se empieza a mover ya del punto de vista más pragmático y sin duda ver cuáles van a ser los grandes articuladores de esta campaña, porque una campaña para que llegue a puerto tiene que tener articulación, y hasta el momento no la hemos visto más allá de buenos mensajes. Y ojo con el Frente Amplio, que esta semana quedó oficialmente huérfano en términos de candidaturas presidenciales con la bajada de Beatriz Sánchez, lo que se suponía, pero ahora es oficial, están desesperadamente buscando candidatos, han ofrecido la opción a varios y a varias, pero también allí la candidatura de Paula Narváez concita simpatías, por lo mismo, de nuevo, ser una mujer, ser un liderazgo que está asociado a la nueva mayoría y no a la concertación, lo que hace que en el Frente Amplio las barreras sean mucho más bajas. O sea, si hay alguien de ese mundo ex concertación centroizquierda que eventualmente, en algún momento, primarias, primera vuelta, segunda vuelta, pudiera ser cómodo para el Frente Amplio, es Paula Narváez. Bueno, parece que se nos acabó el tiempo, no alcanzamos a discutir mucho lo que pasa con los candidatos en Chile Vamos, pero ahí hay ya una pelea entre Evelyn Matei y Sebastián Sichel. Eso fue como lo más llamativo de la semana, y el lanzamiento, claro, eventualmente pudiera dejar el Ministerio de Hacienda. Todo indica que hay agua en esa piscina, ¿no? Y es una manera bastante digna y cómoda de dejar el gobierno, si es que quiere dejarlo, digamos. Claro, no hubiéramos pensado que así fuera, pero hay que ver. Es una propuesta bien tentadora. Bueno, no les ha ido muy bien, eso sí, a los candidatos que han sido ministros de Hacienda. No son los más populares del curso. Bueno, nos vamos a una pausa aquí en Tolerancia Cero, y el regreso va a estar aquí con nosotros Patricia Muñoz, defensora de la niñez, así que ya regresamos. Cero esta noche, en la que finalmente vamos a partir dándote la bienvenida y una pregunta que ya prácticamente respondiste. ¿Candidata? Muchas gracias por la invitación. Candidata a nada, no, para nada. Estoy muy bien en el cargo que estoy desempeñando actualmente, muy feliz, orgullosa, a pesar de las frustraciones y dificultades que enfrenta la niñez y la adolescencia en Chile, y definitivamente no. A mí no me sorprendió, perdona, esa respuesta, sino que lo que me sorprendió fue que la buscaran del Frente Amplio. Claro, y mi pregunta era si le sorprendió que su nombre hubiera sido lanzado, sondeado. Sí, eso me sorprendió, la verdad. Fue algo como llamativo, porque, bueno, he visto muchas cosas como de que es un intento por bajar el nombre, cosas como más bien desde la teoría de la conspiración, ¿no? Pero
pero para uno que no está como acostumbrado a este mundo, la verdad es que no desconozco cuál fue la intención o la motivación. Pero usted sí. la llamaron para ofrecerle la candidatura. Más que llamarme, hay gente que ha conversado conmigo, me ha hecho preguntas, no tan concretamente, digamos, pero lo cierto es que yo ejerzo un cargo hoy día y ese cargo ha estado siempre sobre la mesa y por lo tanto desde ahí no hay posibilidad de aceptar ni de nada que... ¿Gente líderes de los partidos del Frente Amplio? Sí, también de otros conglomerados. ¿Y usted se siente cómodo con ese llamado? O sea, ¿se siente cercana a ese mundo? La verdad es que no, por eso el rechazo fue, o más bien esta necesidad de salir haciendo la comunicación fue prácticamente inmediata, porque además ustedes comprenderán que en el contexto en el que nos encontramos, en el ejercicio de este cargo, además en un proceso que ustedes bien saben está hoy día en curso, que es la petición de remoción que se formula desde la Cámara de Diputados, evidentemente eso lo que hace es complejizar más el asunto y sin duda yo nunca he tenido la pretensión de participar de algún proceso de elección popular. Mi carrera ha estado marcada por el ejercicio de la función pública, pero casi 15 años en el Ministerio Público hasta que tomó la decisión de postular Patricia, este cargo nos dijo también. Que lo habían contactado del Frente Amplio y de otros conglomerados. ¿Sí? ¿Le escuché bien, no? Sí. ¿De qué conglomerado? Más que conglomerado de otros partidos, pero en el sentido de preguntar si había algún interés o algo que en realidad fue descartado por mí. Por lo tanto, no llegan a hacer ofrecimientos ni nada de esa naturaleza. ¿Partidos de la exconcertación? Sí. ¿Cuál? ¿Como candidata presidencial también o para otras candidaturas? No. En el contexto de lo presidencial. ¿Y ese es su domicilio político, Patricia? No tengo domicilio político porque nunca he militado, ni militaré, la verdad. Particularmente, mi historia previa al ingreso a la Fiscalía no tuvo ninguna vinculación política. Luego, en el Ministerio Público, ustedes saben que no se puede militar. Y en este cargo, por cierto, tampoco. Entonces, desde ahí yo no tengo ningún domicilio político. Y ciertamente me parece que la búsqueda, obviamente, parte de la base del interés que puede suscitar eventualmente el hecho de que uno, por el ejercicio del cargo, tenga cierta visibilidad. Pero desde el punto de vista de lo que es la decisión personal, creo que fui suficientemente clara en ese comunicado que surge a raíz de esta nota que efectivamente me sorprende de alguna manera, donde crea de manifiesto que no tengo ninguna intención sino seguir ejerciendo este cargo en el que me siento muy cómoda, que me gusta, que amo y que en realidad para mí es un orgullo tremendo poder defender los derechos de los niños. Pero Patricia, el hecho de que los llamados vengan del mismo sector, digamos, que deducimos que es tanto el Frente Amplio como la centroizquierda, ¿no le da la razón a quienes dicen que usted tiene claramente más cercanía hacia algunos grupos políticos que otros? Yo creo que no, porque en el fondo lo que nosotros hacemos en la Defensoría de la Niñez, que creo que es el punto en cuestión, porque en el fondo a mí se me conoce públicamente por el ejercicio de este cargo, no por ser Patricia Muñoz García ciudadana, digamos. Y en ese sentido, ciertamente, lo que nosotros procuramos hacer, bajo el liderazgo mío y por lo tanto la visibilidad pública, es lograr que los derechos de los niños sean derechos que sean respetados y reconocidos en Chile conforme a los compromisos que Chile ha ratificado a nivel internacional desde la perspectiva de los derechos humanos. Obviamente eso es en algunos sectores de más fácil comprensión que en otras y genera, por tanto, probablemente mayores resistencias en algunos que en otros. Y eso genera, desde mi perspectiva, pienso, cierto interés o cierta intencionalidad de sentir que uno puede tener mayor cercanía. Pero acá creo que lo importante y lo claro es que los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes no son propiedad de ningún sector. Y eso es lo que nosotros tratamos de instalar desde la Defensoría de la Niñez y por lo tanto desde ahí lo que uno espera es que cualquiera sea el color político del gobierno que esté de turno, en definitiva se comprometa con que esos derechos sean efectivamente respetados y promovidos. Ahora usted es una activa tuitera y las posiciones y las manifestaciones, hoy día veía lo que pasó con Colo-Colo, Colo-Colina, pero también sobre posturas de... no manifestación partidista, pero efectivamente con cierta cercanía a un sector, incluso participó de un conversatorio con Isquia Siches y la expresidenta Bachelet. ¿No se le podría clasificar de alguna manera ahí? Yo creo que no, ese conversatorio fue organizado por una fundación efectivamente y yo concurrí previa petición a esa organización que es Horizonte Ciudadano, si mal no recuerdo, de que pudieran participar en relación con el tema climático, que es un tema muy relevante para la juventud, jóvenes de distintos lugares, de distintas regiones y con eso fue la participación. Entonces, la verdad es que uno no puede prescindir de participar de nada que tenga que ver con poder promover derechos de niños, niñas y adolescentes. Y en ese sentido yo he
procurado asistir a todo aquello a lo que se me invita. El punto es que hay invitaciones que llegan y hay otras que no llegan en el fondo. Entonces, tampoco eso depende mucho de uno. Si a mí me invita la Unión Demócrata Independiente a un conversatorio sobre derechos de la niñez, yo voy a ir feliz de la vida. Pero el punto es que eso no se ha producido. Y con esto quiero decir además que la verdad es que el trabajo que yo hago y que nosotros hacemos en el equipo en la Defensoría de la Niñez, muchas veces se trata de ver desde una lógica polarizada en la línea de lo que ustedes me consultan. Pero, por ejemplo, se desconoce el trabajo y la vinculación permanente que yo tengo con la ministra Rubilar en términos de desarrollo social y de familia, o con lo que estamos haciendo ahora con la recién asumida subsecretaria de la niñez, que es Blanquita Honorato, en temas de niñez. El anterior fue tremendo. El último tuit fue ya desde su cargo de ex, pero le dice: finalmente se revela la verdad, nunca ha sido defensora, ha sido abusadora de un cargo autónomo que involucra a la niñez y defensora de la izquierda más radical. Sí. Es duro el tuit. Sí, a mí la verdad es que me llama la atención. Creo que bueno, puede estar asociado a su candidatura constituyente y a la intención de aparecer y ser visible con algo, pero lo cierto es que todo lo que tuvo que ver con el proceso de trabajo fue particularmente crítico, y la verdad es que las críticas que nosotros sosteníamos institucionalmente tenían que ver con el rol que tiene que tener la Subsecretaría de la Niñez. Y yo creo que acá uno de los temas que a mí me compromete en la función pública, que llevo ejerciendo hace 20 años, tiene que ver con una gestión eficiente puesta al servicio de a quienes servimos. Y yo creo que todos tenemos que estar sujetos precisamente a la evaluación de que aquello que estoy llamado a hacer no se haga correctamente. Y en ese sentido a mí me parece que las críticas que nosotros hicimos en su momento fue a lo que ha quedado de manifiesto, que la Subsecretaría de la Niñez en el periodo de tiempo en que ella la lideró no logró posicionar los derechos de los niños como debiera. Si ustedes me permiten, acá la institución que más debía aparecer y más protagonismo debía tener era la Subsecretaría de la Niñez, no la Defensoría de la Niñez. Incluso mucha gente que tiene una evaluación positiva de su labor como defensora, lo que dicen es que lo que muchas veces, en lo que usted se excede algunas veces, se hacen aparecer usando, por ejemplo, su cuenta de Twitter para hacer comentarios más bien personales que no tienen que ver con temas de niñez, y que eso es lo que de alguna manera puede contaminar su cargo. Por darle un ejemplo, cuando está la controversia de los correos del ministro París, que no es algo que tenga que ver directamente con su tema, sí, claro. Usted dice que eso es cercano al desacato, el asunto de que no entregue los correos. ¿No cree que algunas veces se excede al juntar opiniones personales que son muy legítimas, pero que terminan contaminando su cargo como defensora de la niñez al opinar sobre temas que no tienen que ver con su cargo? Sí, yo creo que ese es uno de los temas que probablemente he tratado de moderar este último tiempo, porque efectivamente uno también puede y está permanentemente expuesto a cometer errores desde esa perspectiva, ¿no? ¿Y cree que son errores, por ejemplo, ese comentario sobre el ministro? Mirándolo en retrospectiva, lo que yo digo, claro, yo siempre he dicho, esa es mi cuenta personal, y ustedes lo ven y te aparece así como con un letrero, cuenta personal, por favor, pero efectivamente no hay que desconocer que es poco probable que se produzca esa disociación, ¿no? Y que en ese sentido eso pueda generar desde ahí, evidentemente, cuestionamientos en la línea de la que se plantea. Y por lo tanto, yo creo que es importante también asumir eso, reconocerlo y efectivamente tratar de moderarlo para efectos de evitar situaciones que en definitiva, en lo que más me preocupa, obviamente pueda perjudicar el rol institucional, ¿no es cierto? Porque en el fondo yo soy una circunstancia pasajera. Yo les decía antes, ¿no es cierto? El cargo dura 5 años, es sin reelección. A mí lo que me interesa es que la Defensoría de los Derechos de la Niñez sea una institución que permanezca en el tiempo, que tenga la fuerza suficiente para poder ir demandando del ejercicio del Estado el respeto efectivo de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Y en ese sentido, yo creo que con toda la humildad y con toda la capacidad de decir, sí, me puedo equivocar y lo puedo seguir haciendo, obviamente, cuando hay cosas que van a poder eventualmente afectar a la institucionalidad, uno tiene que decirlo, reconocerlo y evitarlo. Y en ese sentido creo que es un trabajo que hago permanentemente porque soy efectivamente opinante y claro. Ya que estamos en la autocrítica, ¿usted hace alguna autocrítica respecto de esta canción, El llamado de la naturaleza, creo que se llamaba, ¿no? Que generó tanta polémica, algunas de sus frases, ¿no?
toma mi mano, caminemos junto a la revolución, siento que debes empoderarte y volar, saltarse todos los torniquetes que generó tanta discusión, porque justamente esto tiene que ver con lo que le preguntábamos antes, ¿no? Acá hay una lectura de lo que pasó en octubre en Chile, que es una lectura legítima, ¿no? Pero que no una lectura que todos los chilenos compartamos, que haya que saltarse los torniquetes o que esa sea una figura para usar positivamente, ni como ejemplo para los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Entonces, ¿usted tiene una autocrítica respecto a la letra de esa canción, del efecto que generó y de la manera en que posiciona a una institución que debería ser transversal para defender los derechos de todos los niños, con una disputa política de interpretación de un momento histórico en Chile en la cual uno diría desde fuera una institución como esta no tendría por qué entrar? A ver, por razones evidentes en lo que tiene que ver con el proceso de remoción que está asociado y uno de los ítems y capítulos se relaciona con el video, la defensa está esperando la entrega del informe, tenemos plazo hasta el 25 para ello. Sin querer profundizar, por tanto, en eso, comprenderán y me darán la concesión de que el derecho a defensa yo lo voy a ejercer ante la Corte Suprema, que es la institución que va a tener que decidir sobre eso. Nosotros hicimos una declaración pública donde efectivamente lo que dijimos fue, primero, el objetivo no se estaba logrando. El objetivo puesto que tenía que ver con promover la participación de adolescentes particularmente, porque este video es uno de los 21 de la campaña que iba dirigido a adolescentes. No se estaba cumpliendo porque se estaba hablando precisamente del tema de los torniquetes y posicionando la discusión en otro contexto. Y desde ahí yo creo que efectivamente, tal como lo dijimos en la declaración pública, uno tiene que asumir que la decisión pudo implicar y tener consecuencias que no eran las esperadas y que desde ahí eso puede ser considerado un error. Y en ese sentido, prueba de ello es que en definitiva tomamos la decisión de bajar el video, ¿no es cierto?, para efectos de que no logremos contaminar, por decirlo así, por nuestra responsabilidad, no por responsabilidad de quienes lo criticaron, sino que por nosotros, no contaminemos el resto de la campaña y de esa manera podamos volver a retomar el tema y hablar de él. El no saber cuál tendría que ser el rol de su servicio, ¿qué fue lo que falló ahí? No, yo creo que falla, en ese sentido, se constituye en un error el no hacer esa lectura que Daniel plantea, ¿no es cierto?, en términos de cómo para algunas personas esto podía ser más bien una provocación, por decirlo de alguna manera, o una mirada que en definitiva pudiera ser negativa en términos de cómo se plantee en relación a la vinculación con niños, niñas y adolescentes. Y si puedo ir un paso más allá, es extraño que desde el Estado se nos invita a saltar los torniquetes que básicamente tienen que ver con el metro, que es una empresa pública, digamos. Entonces hay algo extraño que del Estado se invita a los niños a hacer eso, ¿no? Es que, yo sé que es una metáfora que tiene muchas lecturas, pero, sí, a eso voy yo con el tema de no poder... Pero en su origen, saltarse los torniquetes significa no pague el metro. De no profundizar en la línea de defensa, pero en el fondo yo ahí sí, reconociendo lo que acabo de decir, nosotros seguimos sosteniendo que aquello no era una invitación, más bien tenía que ver con cómo una forma de expresión de adolescentes se contiene en este caso en una canción, que no es posible desconocer tampoco. O sea, en el fondo, si tú lo piensas, hay ahora un seminario y hay un libro que se lanza por la Universidad de Chile que tiene el mismo nombre, ¿no? Saltarse los torniquetes, y que está basado en el sentido... Lo que quiero decir con esto es... como discusión académica vale y puede valer. El punto es que uno puede invitar desde un organismo estatal a eso a los niños. Es que a eso voy yo con el hecho de la acepción que tú planteas en términos de invitar a los niños. Nosotros no lo planteamos así, no lo entendemos así. Siento que debes empoderarte y volar, saltarse todos los torniquetes. Por eso, pero esa es una interpretación en la línea de lo que tú planteas, de que es abierta y que genera en algunas personas esa sensación. Nosotros lo que hicimos ahí fue validar una expresión planteada en una canción donde participa también una adolescente, que ustedes conocen que es Millaray, y que en definitiva también tiene que ver esto con cómo se reconocen las formas de expresión de quienes en definitiva muchas veces no tienen ningún espacio de comunicación, y cómo muchas veces esa falta de espacio que los propios adultos vedamos a los adolescentes particularmente, ¿no es cierto?, que por su desarrollo están en mejores condiciones de hacerlo, en definitiva gatilla y genera también acciones de parte de ellos que ojalá no se produjeran, pero que en definitiva cuando no encuentran espacio también se provocan. Ahora de alguna también, forma. A través de ese video y de otros también mensajes que desde el servicio que usted dirige se han lanzado, que usted también muchas veces en sus cuñas manifiesta, hay un concepto de lo que es
el niño, la niña, el adolescente, que tiene que ver mucho más con dotarlo de, digamos, de derechos, hacerlo sujeto de derecho más que objetos de derecho, pero muchas veces eso inquieta a sectores que lo ven como uno que deja completamente marginado, por ejemplo, el rol de la familia a la hora de decidir lo que tiene que hacer un niño, una niña o un adolescente, que se le entrega al Estado muchas veces muchas más prerrogativas que las que debería de tener. ¿Cuál es su concepto que hay finalmente detrás de esto, en parte de lo que usted defiende con el video? Sí, mira, yo creo que ese es uno de los elementos fundamentales y por eso yo hacía esta mención a que el rol de la Subsecretaría de la Niñez es tan importante, porque en el fondo la promoción de los derechos debiera estar centrada en eso. Cuando hablamos de sujetos de derecho, cuando hablamos del reconocimiento a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, eso no tiene nada que ver con desconocer el rol de la familia, que es gravitante, fundamental para el desarrollo de cualquier niño. Entonces, a mí lo que me preocupa es que muchas veces se tiende a poner en oposición el hecho de que yo promueva los derechos de los niños, les reconozca su calidad de sujetos de derecho, como si aquello fuera a inhibir o a impedir el ejercicio por parte de sus padres y sus familias de un rol que es fundamental para su crecimiento y para su desarrollo. O sea, el derecho de los niños a vivir en familia y en esos contextos a cómo las familias nutren y pueden permitir precisamente el desarrollo de los niños es fundamental. Entonces, no es que exista... ¿Por qué ocurre eso que se suele leer así? Sí, yo la verdad es que puede pasar, me imagino, porque obviamente nosotros somos la Defensoría de la Niñez, no de la adultez. Entonces, cuando nosotros planteamos, lo hacemos centrados en los derechos de los niños. Pero si es que se analiza todo el trabajo que la Defensoría de la Niñez ha hecho en estos 2 años de vida, no hay nada, ni documentado, ni en términos verbales, en los cuales se ponga en contradicción el ejercicio de su calidad de sujetos de derecho con el rol que tienen las familias, pero con el rol que tienen evidentemente hay un choque también de principios, hay un choque ideológico que existe, digamos, por algo estas campañas tipo con mis niños no se metan, sí, son campañas que tienen un público que se ve efectivamente amenazado o que así siente es, que está amenazada su concepción de familia por este tipo de planteamiento. Entonces, aquí me parece que sí hay una discusión ideológica, si se quiere, o de principios de fondo, en la cual hay distintas posturas y de hecho es tan claro como ver que una Defensoría de la Niñez y una Subsecretaría de la Niñez, que supuestamente ambas son de la niñez, tienen sin embargo concepciones muy diferentes en torno a estos temas. Claro, bueno, es que ahí es donde yo voy un poco al tema que conversábamos hace un rato atrás. El Estado chileno, el año 90, asumió un compromiso ratificando la Convención sobre los Derechos del Niño. Y desde ese punto de vista, el paradigma, por tanto, tenía que ver con asumir el Estado, independiente del gobierno de que se trate, la lógica de entender y transitar desde esta mirada paternalista en el sentido de el niño en la lógica de la minoridad, ¿no? Menores de edad, incapaces, a sujetos de derecho. Sujetos, por tanto, que tienen capacidad de agencia, que tienen capacidad de incidencia y que en realidad están dotados de derechos como el derecho a ser oído, a participar, a que sus opiniones se tengan debidamente en cuenta, evidentemente aquello en consideración a su grado de madurez, desarrollo, etcétera. Una ley que todavía no pasa. Bueno, está en discusión la ley de garantía, en fin. Entonces, el punto pasa porque yo creo que hay mucho de mito también que sustenta este tipo de aseveraciones que se hacen desde agrupaciones como las que tú mencionas, en términos de que, insisto, si el niño se reconoce como un sujeto y por lo tanto a medida que va creciendo va teniendo posibilidad de ir opinando, de ir teniendo incidencia, es como si los padres perdieran su rol. Y eso no es así. O sea, plantearlo así es una falacia, porque ni siquiera la Convención sobre los Derechos del Niño lo plantea así. Tanto es así que la misma Convención reconoce el derecho y el deber de los padres preferente, ¿no es cierto?, al tema de la formación de sus hijos. Y no es que el Estado se quiera, por tanto, entrometer en aquello, ¿no? El punto es cómo dotamos también, y ahí voy al rol de la Subsecretaría de la Niñez, a las familias para que tengan también mejores herramientas para poder criar y favorecer estos espacios de participación y de actividad de los propios niños, niñas y adolescentes en un contexto de protección que
obviamente todos quisiéramos que sus entornos familiares fueran siempre protectores y siempre estuvieran ahí promoviendo los derechos de quienes son más pequeñitos y se van desarrollando en ese entorno, ¿no? Ahora, cuando las familias no están en esas condiciones y cuando se producen situaciones que evidentemente afectan y vulneran sus derechos, ciertamente hay una responsabilidad luego del Estado de entrometerse en aquello y tomar definiciones en relación con eso. Pero la idea es que eso sea cada vez menos. Mientras mejores condiciones tengan las familias para efectos de propiciar y generar en contextos protectores los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, el Estado tendrá mucho menos que hacer en relación con las familias y con los niños. Y ahí es donde yo creo que está el punto central en lo que Matilde mencionaba respecto de la necesidad de avanzar en esta ley de garantía, que también se usa por muchos de estos grupos como si fuera una ley que viene a destruir a la familia, o sea, literal, destruir a la familia, impedir los derechos de los padres, y eso no es así, es una falacia. La familia, insisto, es esencial, es fundamental y los padres también, pero eso no implica que se desconozca a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de agencia y como sujetos capaces de poder incidir también en las cosas que van haciendo y en las que se van comprometiendo Patricia, en su vida. Esta semana, y lo mencionábamos al principio del programa, estuvo este operativo en Temucuicui con afectación de menores de edad. El director de la PDI le pidió a usted que se informe mejor, desmintiendo que hubiera habido un arresto de una niña de 7 años en este caso. ¿Estaba mal informado usted cuando hizo esa crítica y cuando presentó por lo demás recursos de protección al respecto? O sea, yo la verdad es que creo que acá uno de los grandes problemas que enfrenta la policía hoy día y también Interior tiene que ver con esta defensa restricta, casi corporativa, que todo lo que se hace de la policía y se critica en realidad no se puede criticar. Las imágenes hablan por sí solas, valen más que 1000 palabras, perdón lo coloquial del dicho, pero todos vimos a la hija de Camilo Catrillanca en el suelo con 3 funcionarios policiales encima con sus armas. Adicionalmente a eso, cuando nosotros como Defensoría de la Niñez intervenimos, lo hacemos previa indagación con las personas afectadas. Y por lo tanto, cuando nosotros tomamos la decisión de presentar el recurso de amparo en favor de ella, lo hicimos porque habíamos conversado con ella y habíamos conversado con su madre y su abuela. La versión de la PDI en este caso es que ella solamente fue apartada porque las personas que estaban a cargo de ella estaban siendo detenidas, que jamás se le detuvo, que inmediatamente se le llevó a la tenencia de un adulto responsable. Eso no es así. Y las cosas son lo que son, no lo que se dice que son, digamos. ¿Qué fue lo que pasó según la versión que tienen ustedes? Lo que pasó fue que, de acuerdo a lo que nosotros sostenemos en la acción judicial, estaban en el automóvil, llega personal policial quiebra el vidrio del piloto del auto, que era la madre de ella, y bajan a las personas ocupantes de ese automóvil en el contexto de lo que nosotros pudimos ver y todo Chile pudo ver en la fotografía, donde se le baja, se les apunta, se tira al suelo, no solo a la niña, también a las personas adultas, pero nosotros, por cierto, lo hacemos y recurrimos respecto de ella. Tanto es así que el propio informe de la Policía de Investigaciones lo reconoce. Y dicho sea de paso, adicionalmente a eso, ocurre lo del video que después se filtró, que dice relación con una víctima de 17 años que es amenazada de muerte. ¿Usted pudo conversar con esa víctima? Sí, también. ¿Y qué es lo que pasó ahí? En el mismo contexto, ella no llega, no alcanza a subirse al automóvil y en ese contexto es tirada al suelo, mantenida en el suelo por un funcionario, mientras se profieren las expresiones que todos escuchan, o bueno, mucha gente escuchó en el audio que se difundió. La verdad es que esto reviste la máxima gravedad. Es intolerable que en Chile niños estén expuestos a este nivel de violencia institucional. Yo creo que si ustedes tienen hijos, ninguno de ustedes estaría disponible para que su hijo esté bajo 3 policías armados en una situación como la que estuvo esta niña de 7 años, que además estaba de cumpleaños y que además estaba escuchando el veredicto de que un agente del Estado había matado a su padre hace 2 años atrás. Ahora usted, Patricia, digamos, ha tenido una experiencia más larga con Carabineros. ¿Usted ve alguna diferencia en el trato entre Carabineros, el actuar de Carabineros con el de la PDI? La PDI es hasta ahora una de las instituciones mejor evaluadas. Por lo tanto, ¿ve una diferencia? ¿Este es un caso puntual o hay otros antecedentes? A ver, yo creo que acá es súper importante plantear lo siguiente. Para un Estado democrático de derecho, las policías son fundamentales. Y la legitimidad del actuar policial es crucial.
Por lo tanto, yo quisiera que se entendiera por los mandos policiales y también por el Ejecutivo, cualquiera sea este, que cuando se critica y se cuestiona un actuar policial que afecta a derechos humanos, aquello no tiene por finalidad derribar a la institucionalidad policial, porque yo lo que siento es que cuando uno plantea estas denuncias es como que nos posicionamos en esta polarización de los buenos y los malos, o los enemigos versus los amigos. Entonces los que quieren a la policía no pueden cuestionar nada que haga la policía, y los que odian a la policía cuestionan. Eso no es así. La Policía de Investigaciones de Chile ha hecho un gran trabajo en la indagación de las violaciones a los derechos humanos desde el 18 de octubre a la fecha. Pero acá se cometió lo que desde nuestra perspectiva y también desde la perspectiva de otras instituciones constituye una violación a los derechos humanos, en el caso específico de la hija de Camilo y de esta adolescente de 17 años. Y lo que corresponde a las instituciones autónomas de derechos humanos como la que yo lidero es precisamente denunciar aquellos hechos a quienes son responsables del juzgamiento de los mismos, y por eso que en ambos casos lo que hicimos fue presentar acciones constitucionales, un amparo por la niña hija de Camilo, una protección por la adolescente, pero además las denuncias penales para que el Ministerio Público indague la responsabilidad penal en esos hechos. Pero con esto no se pretende derribar a la institución policial, porque eso constituiría una enorme irresponsabilidad. La situación entre la Policía de Investigaciones de Chile y Carabineros evidentemente es disímil, porque lo que hemos conocido desde el 18 de octubre en directa relación con la Defensoría de la Niñez son a lo menos 818 casos de niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados en sus derechos humanos por agentes del Estado, de los cuales el 92% correspondía a denuncias hechas contra Carabineros. Y por eso es que nosotros como Defensoría de la Niñez hemos demandado una reforma policial estructural. Y no nos olvidemos que eso es un desafío central que se impuso al gobierno. Yo misma participé, invitada por el gobierno, a un consejo asesor que se entregó en marzo del año pasado, el informe para efectos de la reforma. Hace 6 meses se constituyó la unidad coordinadora para poder hacer la reforma policial, pero hasta la fecha no vemos resultados que den cuenta de algo que realmente produzca un cambio estructural. Y esto es fundamental, ¿saben por qué? Porque si lo vemos además asociado al tema de la Araucanía, cuando vemos la afectación de los niños, niñas y adolescentes que viven en la Araucanía sometidos a la militarización de esa zona, las consecuencias no solo están dadas porque les pueden pegar o agredir en términos físicos. Ustedes represéntense lo que es estar en ese estrés permanente y constante de que pueden entrar a mi casa, romper las cosas. Mire, hablaba con Silvana, la mamá de un niño de 5 años y de una guagua de 8 meses, que en el contexto de este operativo tuvo que tirarse al suelo con los 2 niños para no ser baleada, pero le balearon a la yegua, le mataron a su yegua. Y su hijo de 5 años llora todos los días porque su yegua está muerta. En el fondo, lo que quiero transmitirles con esto, que puede parecernos a nosotros que vivimos en Santiago algo menor, para un niño implica una afectación que probablemente sea irreparable desde el punto de vista psicológico. La situación de violencia que afecta a niños, para hablar específicamente de la Araucanía, no solamente tiene que ver con la militarización, también tiene que ver con actos de grupos irregulares, algunos dicen grupos terroristas, otros hablan de violencia rural, en fin, que también actúan, por ejemplo, quemando colegios, han atacado, bueno, en alguna ocasión fue atacado un camión también, sí, donde una niña que estaba dentro resultó herida. No hay igual énfasis también para hacer todo lo posible por condenar y por evitar que ese clima de violencia que viene desde otro tipo de organizaciones también siga afectando a los niños en la Araucanía? O sea, totalmente. Y nosotros, por ejemplo, en todas esas causas, cuando se evaluó el camión que se quemó, una niña resultó lesionada, nosotros nos querellamos. Cuando se produjo también después, una semana después, otros 2 niños afectados también por una quema de un camión, también nos querellamos, pero todavía no tenemos resultados, no hay personas imputadas. Entonces, acá los niños, niñas y adolescentes son víctimas de violencia o de delincuencia común y de violencia institucional. Por lo tanto, es el peor de los mundos. Y cuando hablamos entonces de una reforma policial, desde esa perspectiva, lo fundamental también tiene que ver con cómo el Estado es capaz de responder, no solo indagando y protegiendo a las personas para que eso no se produzca, sino que cuando se produce, cómo se sanciona y cómo se encuentra a quienes son los responsables. Porque en el fondo, de otra manera, se genera esta sensación que muchas veces pasa con la gente de la Araucanía, ¿no? Es como que todos los que vienen a la Temucuicui
son terroristas. Eso no es real. Y la generalización, en definitiva, lo que genera es la imposibilidad de tomar decisiones que, en definitiva, impacten de manera positiva en el bienestar de quienes son los más vulnerables, Patricia, que son los niños. hay un eslogan que fue un eslogan de una campaña presidencial en un momento, pero que se volvió bastante popular, que dice: los niños primero. ¿Están los niños primero hoy día en Chile? No. ¿En las políticas del Estado? No. El mejor ejemplo para eso es la pandemia. ¿En qué sentido? En el sentido de que la pandemia lo que ha demostrado es una permanente invisibilización de niños, niñas y adolescentes que han sido una de las víctimas que ha enfrentado las situaciones más duras de la pandemia. Dejaron de ir al colegio. En ese plano yo le quería preguntar, Sí. porque se le ha escuchado poco, usted me puede corregir y probablemente ha dicho cosas, pero se le ha escuchado poco, y usted sabe muy bien cuando pone énfasis, ¿no? Respecto Ojalá fuera eso cuando yo quiero, pero los medios ahí hacen lo suyo. Respecto del año escolar, ¿no? El Sí. año escolar que fue perdido para muchos niños, lo que aumenta brutalmente las brechas de desigualdad. Y yo siento que lo escuchamos poco sobre eso, que es un tema que yo creo que es clave, y mi pregunta es si es que el año 2021 podemos esperar una participación un poco más activa para tratar, dentro de las posibilidades y con las medidas sanitarias del caso, pero con una postura un poco más activa para que los niños puedan volver a clases presenciales, porque sabemos muy bien que las clases virtuales generan más brechas, porque hay algunos que tienen más posibilidades para aprovecharlas, y en eso yo la sentí más bien ausente, pero puedo estar equivocado. Sí, yo creo que está equivocado, pero probablemente esas peticiones no se han notado tanto comunicacionalmente como uno quisiera, y el punto que tú abordas es central. O sea, el tema educacional ha sido una de las grandes situaciones en las cuales los niños han sido víctimas de esta crisis, no solo por el hecho del tema académico y de las brechas significativas que se producen cuando hablamos de la educación a distancia, que hay niños que no tienen computador, no tienen acceso a internet, y esa es una realidad que genera evidentemente una imposibilidad para algunos, sino que además por lo que implica la falta del vínculo con los pares, que cuando se está en proceso de desarrollo es fundamental. Y en ese sentido, ¿usted está de acuerdo en que a partir del 1 de marzo tienen que ser primordialmente presenciales las clases? Nosotros lo que formulamos y lo hemos trabajado con el Ministerio de Educación, de partida a nosotros nos parece que esto de no se puede volver es el peor escenario posible. O sea, que en algún momento el Colegio de Profesores lo planteó así como muy radicalmente. Que es todo lo contrario a lo que se ha hecho en Europa, además, por ejemplo. Pero más allá de que sea contrario a lo que se ha hecho en Europa, es pensando en los niños de acá, digamos, que es lo que a nosotros nos interesa. Y para nosotros, obviamente, esa posición de no se condice con los derechos de los niños, precisamente en la línea de lo que estamos conversando. Y por lo tanto, lo que sí nosotros pedimos al Ministerio de Educación, primero el tema sanitario, y tú lo planteas muy bien, es un tema que tiene que estar súper claro, no solo para los niños, también para sus familias, porque probablemente si yo no logro transmitirle a los papás que los niños están en condiciones de un resguardo efectivo, es muy poco probable que los papás los lleven a clase. Entonces ahí también hay un tema, cómo se enlaza el Ministerio de Educación con el Ministerio de Salud para transmitir en un lenguaje súper comprensible y claro a los papás y también a los niños esta situación. Y por lo tanto, desde ahí también la importancia de cómo se va resolviendo por cada comunidades escolares estas definiciones de ir volviendo, porque no es lo mismo la situación de una escuela en Mulchen que lo que pueda pasar en un colegio en una comuna de Santiago, donde quizás el número de niños es más grande, donde quizás hay que hacer adecuaciones en términos de en qué horarios van, etcétera, ¿no? Pero es fundamental. O sea, ¿y cómo lo puede exigir la Defensoría de la Niñez para que eso se cumpla? Es que, bueno, es que ahí es donde está uno de los temas. No sé si es problema, sino que desde la definición de un rol de una institución autónoma de derechos humanos uno no puede exigir, uno puede recomendar y pedir. Pero también de repente respaldar, ¿no? Porque, por ejemplo, durante todo el año pasado vimos bien solo al ministro Figueroa en ese empeño. De hecho, usted mismo lo decía, tenía al frente al Colegio de Profesores y decía no. Ahí quizás nos faltó por parte suya de la Defensoría darle un respaldo, de cierta manera arroparlo más en algo que no se trataba de una pelea política, sino que tenía que estar los niños en el medio. Ahora, ¿no sería quizás bueno también apoyarlo en eso? O sea, nosotros lo hemos apoyado en punto que lo hemos hecho internamente en un trabajo que sostenemos con el Ministerio de Educación y donde hemos planteado y emitido recomendaciones, ustedes las pueden ver, están en nuestra web lo que hemos hecho en ese sentido. Claro, el tema del... Probablemente me preguntas desde la perspectiva de un respaldo claro, público, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que esta respuesta deja bastante claro cuál es la posición institucional. Para nosotros es fundamental, porque para los niños es fundamental lograr volver.
a la base de eso, evidentemente, está el tema sanitario, que creo que es algo que, por cierto, excede la definición incluso del propio ministro Figueroa, porque es un tema más bien que está radicado en salud. Pero tomada esa providencia y resuelto eso, obviamente, ojalá que todos aquellos establecimientos que estén en condiciones sanitarias de volver, puedan volver, porque la brecha de verdad es muy compleja. Y después recuperarla, digamos. El impacto, insisto, y no solo el impacto desde el punto de vista formativo, no de se aprendió a leer, sino que el tema del vínculo, el tema de la relación con los pares, el cómo en definitiva se construye identidad. También un punto, Patricia, que en algún minuto se puso sobre la mesa, que quizás fue mal interpretado o cayó en otra discusión, que era también la protección que le da el colegio a los niños cuando están en entornos, por ejemplo, en los que están más vulnerables. Ahí hubo toda una discusión al respecto, y se lo pregunto a usted porque usted trabajó mucho tiempo con niños vulnerados, o sea, conoció esa realidad. ¿Usted cree también que había ese otro camino que era legítimo ponerlo sobre la mesa en la protección que les da el colegio? No solamente para educarlos, sino también protegerlos de repente de entornos que son mucho más agresivos o eventualmente hablan directamente de abusos que de repente los puede proteger el colegio. Yo creo que ahí el ministro creo que utilizó mal las expresiones. A mí me parece que efectivamente el colegio, por cierto que se constituye un elemento protector muchas veces, otras veces no. Ojo, porque a mí también me tocó conocer casos en que los niños denunciaban en el colegio agresiones y resulta que el colegio hacía cualquier cosa menos hacer lo que tenía que hacer. Por lo tanto, es relativo. Pero los niños no viven en el colegio, ¿no? Por lo tanto, el entorno efectivamente se da en un contexto determinado, pero hay sí situaciones que son evidentes. El tema de la comida, la alimentación. Patricia, nos quedan 3 minutos y no puedo terminar sin hacerle la pregunta de lo que el gobierno exhibe como un gran logro, que fue cerrar o terminar con el Sename, ir con este servicio de protección de la niñez y también con el servicio de reinserción juvenil. Yo le quiero preguntar, en ambos casos, ¿es tal el éxito? O sea, el Sename no se ha acabado, primera cosa. Segundo, el servicio de protección especializada es un servicio que tiene deficiencias y que en definitiva desde nuestra perspectiva, y así lo sostuvimos en la tramitación legislativa, es muy poco probable que logre corregir temas que son relevantes y estructurales. Uno de ellos es lo que tiene que ver con el financiamiento, que en Chile sigue siendo, incluso en este nuevo servicio, desde la lógica de la subvención, ¿no? Y eso implica, obviamente, dificultades y brechas en términos de cómo aseguramos un estándar determinado a aquellos niños que desafortunadamente tengan que vincularse con este servicio. Cuando el gobierno dice que se terminó el Sename, ¿miente? O sea, es que no se ha terminado. Yo no sé si la palabra es mentira, porque en el fondo yo entiendo que lo que pretende el gobierno al decir eso es que con este nuevo servicio y con el de reinserción, la figura institucional Sename se divide en dos y por lo tanto desde ahí se termina. El tema no pasa por el nombre y es ahí donde yo pongo el foco, es en lo estructural que tiene que ver con una diferencia de intervención, con un modelo de intervención distinta. Y en ese sentido sí es importante recalcar que a diferencia del servicio de protección especializada, el servicio de reinserción social es un servicio que sí está bien planteado, que incluso tiene una forma de financiamiento que es distinta de la subvención. Y por lo tanto, ahí las cosas se están haciendo en la línea de que efectivamente se reconoce a los adolescentes infractores como sujetos de derecho y por lo tanto se pueden atender bien. Lo que nosotros hubiésemos querido es que eso mismo aplicara en este servicio, siendo fundamental para terminar la ley de garantía, porque acá el tema central es que ojalá cada día menos niños tengan que vincularse con el servicio de protección especializada, porque eso significa que estamos previniendo las vulneraciones y que por lo tanto estamos llegando a tiempo y no siempre reaccionando, porque reaccionamos a Patricia, tenemos una sección al terminar el programa que se llama el Minuto de Confianza. Cada uno de nosotros expone una idea y al final es el invitado el que le toca su minuto de confianza. Vamos a partir con Macarena y su minuto de confianza. Mi minuto de confianza tiene que ver con las vacunas, pero no sobre la confianza que tenemos que tener todos en ellas, sino en la necesidad de tener una buena logística para cuando lleguen las vacunas. Si todo va según el calendario, de aquí al 31 de marzo, ojalá haya 5 millones de chilenos vacunados. Pero lo que ya está pasando en partes del mundo que tienen acceso a la vacuna es un problema quizás, de abundancia.
tienen vacunas, pero no saben cómo hacerlas llegar a quienes tienen que inocular. Y es algo que ojalá nosotros tomemos buena cuenta. Por ejemplo, en algunos lugares de Estados Unidos llegan las vacunas, pero las llevan a los consultorios que están absolutamente atochados y por lo tanto no tienen la capacidad de vacunar. Están otros países como Israel llevando los vacunatorios, por ejemplo, a los estadios. Hay otros lugares en los cuales no han previsto que tienen que tener buenas cadenas de frío, se están perdiendo las vacunas. Ojalá tomemos nota para que eso no nos ocurra a nosotros, porque el peor de los mundos podría ser tener vacunas, pero no tener la logística adecuada para que lleguen a esos 5 millones, 10 millones, 12 millones de personas a quienes tenemos que vacunar. Una empresa gigantesca, pero a la cual hay que prepararse y con tiempo. Muchas gracias, Maca. Voy con mi minuto de confianza que tiene que ver con la importancia que ha tenido la ciencia. Y precisamente les quiero hacer una recomendación porque a partir de mañana y hasta el próximo jueves se va a desarrollar aquí en nuestro país el Congreso Futuro. Es la 10ª vez que se realiza en nuestro país. Ha generado gran interés en muchísimas personas. Las versiones anteriores, esta va a ser una versión absolutamente remota por las condiciones de la pandemia y es la oportunidad que muchos tienen de acercarse a la ciencia. Yo les contaba antes que yo me hubiera pedido vacaciones para poder efectivamente ir a la cantidad de cosas. Ahora es más fácil tenerlo y conectarse, pero en realidad cuando se habla del futuro en nanotecnología, en cómo precisamente vamos a ir con la medicina, cómo se van a desarrollar las vacunas, cosas que nos parecían de ciencia ficción, si alguna vez vamos a poder tener la criogenización y el poder guardar nuestros pensamientos en algunas dispositivos para después volver a la vida. Son cosas que son absolutamente que no conversamos todos los días. Bueno, ahí está entonces esta posibilidad, va a estar mañana inaugurando. Y esto es importante, el divulgador científico David Quammen, que es autor del libro nada menos que Contagio. Daniel Mansuy. Sí, minuto de confianza tiene que ver con el cambio de mando muy singular que se ha producido en Estados Unidos el día miércoles de esta semana y yo creo que hay que estar muy atento a eso. Donald Trump ha anunciado que no va a ir, aunque el hombre ya ha demostrado que es un poco impredecible, así que puede ocurrir cualquier cosa. Entiendo que Washington está con unos niveles de seguridad impresionantes y la pregunta que se abre para lo que sigue es, bueno, el proceso primero de impeachment a Donald Trump y qué tipo de oposición va a seguir el Partido Republicano después del delirio trumpista de querer desconocer los resultados en las instituciones que fueron las mismas instituciones que a él lo llevaron al poder y cómo se va a reconfigurar la vida democrática en Estados Unidos luego de esta semana y estos años también en los que se ha visto puesto a dura prueba, pero en fin, yo en principio tengo confianza en que el sistema norteamericano hasta ahora está dando pruebas de que ha logrado resistir estos embates tan duros que ha tenido en la última semana, así que yo creo que hay que mirar con mucha atención lo que pasa esta semana en Estados Unidos, específicamente en Washington. Y vamos a tener un tremendo enviado especial que está aquí, Daniel Matemático, que se va precisamente a cubrir esto, así que lo vamos a tener en pantalla. Daniel, tu minuto de confianza. Gracias, Mati. Quería hacer acento sobre algo que ya parece parte del paisaje, como que ya se nos olvidó, que estamos designando parlamentarios a un ritmo realmente preocupante. 3 parlamentarios están yendo de candidatos a la convención, el diputado Garín, el diputado Gutiérrez, el senador Arboe. Los partidos van a designar 4, porque al senador Arboe lo estaría reemplazando una diputada, entonces también hay que reemplazar a la diputada. En los últimos cambios de gabinete, Mario Desbordes, que pasó brevemente por el gabinete, pero dejó a su reemplazante designado en el Congreso. Cuando pasó Víctor Pérez, ¿se acuerdan ustedes? Fue ministro del Interior un ratito, también dejó un senador designado en el Congreso. Cuando Alamán entra al gabinete, se designa también una diputada como senadora y a un diputado que lo reemplaza. Todo esto además nombrado no solo por los partidos, por los lotes partidarios, los caudillos a los cuales responden cada uno de estos puntos. Y aún más, tenemos 2 candidatos a alcalde que se inscribieron, el alcalde Jadwe y la alcaldesa Matei, a la reelección, siendo que apenas sean reelectos van a entrar de inmediato en la carrera presidencial. Creo que llegó la hora de que nos tomemos un poquito más en serio, que los políticos se tomen un poquito más en serio, y cuando los ciudadanos le dan el honor de ser servidores públicos, es para que realmente cumplan con esa responsabilidad, no para que a la primera de cambio se vayan dejando designados en sus puestos. Patricia Muñoz, un minuto de confianza. Mi minuto de confianza tiene 2 mensajes. Uno que es para los adultos que vivimos en este país, para que entendamos y comprendamos que el derecho de los niños a desarrollarse integral y armoniosamente nunca va a ir en contra de los derechos de quienes les rodean y que tienen que protegerles. Y lo segundo es una petición a quienes efectivamente se desempeñan en el mundo público, a poner en el centro de su gestión políticas públicas con enfoque de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes y a darles espacios de participación efectiva
efectiva que en definitiva redunden en que seamos capaces de escuchar, de atender lo que necesitan y de esa manera de poder avanzar en una sociedad mucho mejor que va a ser construida y co-construida con los propios niños, niñas y adolescentes que están ahí y que no podemos seguir invisibilizando. Patricia Muñoz, muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición de Tolerancia Cero. Gracias a cada uno de ustedes, Daniel, Macarena. Daniel, Gracias, suerte en el viaje, te vamos a estar viendo a través de la pantalla, y también a ustedes por habernos acompañado esta noche aquí en CNN Chile. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. No se saquen nadie.